Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Sabrina Ahmedchet, que es doctora en Historia, politóloga, profesora de Pensamiento Político en UBA. Sabrina, ¿cómo va? Hola José, ¿cómo andás? Sabrina, en Argentina tenemos un concepto de liberalismo asociado a lo económico y además que se nos confunde en la historia con el conservadurismo, así que medio que se nos mezclan a veces los términos. ¿Qué significa ser liberal? Es una buena pregunta porque el liberalismo fue mucho más descripto en la Argentina por los opositores al liberalismo que por los que nos sentimos liberales. Y también es absolutamente necesario hacer la división que vos hacés. Hay diferencias bastante claras entre un liberalismo económico y un liberalismo político. Entonces, para tratar de entender qué significa ser liberal, yo lo primero que tengo que decir es que hay muchas formas diferentes de ser liberal. Si nosotros vamos a nuestra historia, si nosotros vamos al siglo XIX, podemos pensar en el liberalismo de Sarmiento, de Mitre, de Roca, y son apuestas diferentes sobre cómo tiene que ser el Estado, cómo tiene que intervenir la sociedad, la ciudadanía en el manejo de la política. Hay muchas formas diferentes. Voy a dejar de ser tan abstracta y voy a ser más específica. A ver, hay algunos elementos claros del liberalismo político que son la figura del individuo, del ciudadano. O sea, no se entiende a la sociedad como el pueblo, sino como ciudadanos individuales con intereses que pueden ser y que son de hecho diferentes. Entra también en un juego la palabra interés, es una palabra que también tiene, el interés parece llena de un sentido peyorativo, cuando en realidad son gustos diferentes, preferencias diferentes. Entonces decía, individuo, libertades, y sobre todo libertades individuales, las libertades que tienen que ver con que yo pueda expresarme, la libertad de expresión, la libertad de palabra. Otra cuestión muy asociada al liberalismo y que a veces se toma como una palabra complicada es la de la propiedad privada. Pero no estamos hablando de las grandes riquezas acá, estamos hablando de el derecho a tener un departamento, el derecho a que yo pueda decidir con mi plata qué es lo que hago. Son esas cuestiones constituyentes, estos elementos, el individuo, las libertades y la propiedad privada, las que hablan sobre el liberalismo. Pero después hay otra cosa que es fundamental, que es la división entre la esfera pública y la esfera privada. Hay una forma de actuar diferente en el mundo público, en el mundo en el que yo interactúo con las personas que no conozco, que adentro de mi casa, en mi hogar, con mi familia. Y ahí es donde con estos elementos nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes apuestas en la historia argentina. Roca, ¿qué decía? Roca tenía un pensamiento de que Perón resumió después del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Lo que pasa es que Perón lo pensaba diferente, porque cuando había que movilizarse a la plaza, todo era política. Cuando había que ver cómo pensaba uno respecto a Perón o Evita, todo era política. Pero para Roca no. Para Roca había un actuar de las personas íntimo que se tenían que preocupar por sus negocios, por sus familias, por sus intereses más acuciantes, más cercanos. Y después estaba la clase política, aquellos que por alguna razón tenían una pulsión de servicio, de trabajar para el otro, que eso sí eran los que todo el tiempo tenían que estar preocupados sobre lo que pasaba en la esfera pública. Pero esa es otra clara división del liberalismo, la existencia de una esfera privada que solo muy pocas veces, en circunstancias muy particulares, se toca con una esfera pública. Ujú. Hay, creo yo, y vos me dirás ahora qué tan acertado estoy, cierto sentido común que defiende, no sé cómo llamarlo, el estatismo, el paternalismo de Estado, que acepta controles, acepta la invasión de golpe a esta esfera privada que vos mencionabas, demanda protección, como quien niño chiquito pide protección a sus padres. Eso, no sé si coincidís, podría ser descrito como un sentido común que creo que es predominante en nuestra sociedad argentina, paternalista, estatista. La pregunta es, ¿hay un sentido común liberal? ¿Puede haberlo en la Argentina?
Bueno, yo creo que puede haberlo y que hay que apostar a construirlo. Me parece que nosotros tenemos una herencia muy fuerte, que es la herencia española, de la corona española, de la espada, de la cruz, como todos elementos muy fuertes que constituyeron políticamente a lo que hoy es la Argentina desde el inicio mismo. Pero a ver, acá son preguntas muy concretas. Se rompió la vereda de la calle en donde yo vivo. Tengo dos opciones. Una opción, la que más hacemos los argentinos, es tratar de que el Estado, no importa municipal o el que sea, me lo arregle, sea el problema que sea. ¿Qué es lo que harían en otros lugares? Bueno, yo busco a mis vecinos que tienen el mismo problema porque compartimos la calle. Entre todos tratamos de ver cómo conseguimos los elementos para arreglarla y donamos un poquito de nuestro tiempo para, entre todos, hacer, reparar eso que está roto y hacer del lugar donde vivimos algo mejor. Esto es un poquito una idealización, claro, pero es de hecho cómo funcionan las sociedades más anglosajonas, las sociedades que creen mucho más en tratar de solucionar los problemas entre los vecinos que en buscar a alguien que repare los vecinos, repare los problemas. En ese sentido, a mí me parece que lo que se da en Argentina en algunos lugares a nivel local es muy interesante porque a nivel local sí existe mucho más el asociacionismo, a nivel local sí existe mucho más esta idea de actuar con el otro en colaboración y no en oposición. El otro no es un enemigo, no importa que el otro piense diferente, el otro puede compartir conmigo un interés puntual. ¿Cuál sería? Que la calle no esté rota. Entonces, en ese sentido, yo creo que los argentinos tenemos esa inteligencia práctica también. Lo que pasa es que, bueno, si uno es un niño y está pidiendo a sus padres que le solucionen todos los problemas, hay un lugar de comodidad, pero también hay un lugar de muy poca independencia, porque el día que el padre no te puede solucionar el problema sigue ahí. Ujú. ¿Y cómo ves este tiempo en ese análisis que estás haciendo? Que es un tiempo de redes sociales, de polarización, incluso a escala global, que tiene sus particularidades en nuestro ámbito, de, no sé, crisis de liderazgos o de las autoridades, digamos, un poco esa descripción que se hace del mundo, cómo convive con esta realidad que vos describías. Mira, creo que incluso antes de que estallara la pandemia, incluso en el mundo del 2019, ya el liberalismo estaba seriamente amenazado. Con Trump en Estados Unidos, con diversas experiencias en Europa, ya veíamos formas autoritarias de gobierno, veíamos muy poca tolerancia, veíamos políticas de la identidad que se imponen sobre los derechos universales. La pandemia aceleró muchísimo eso. Me parece que la crisis del liberalismo actual es solamente comparable con la crisis que tuvo el liberalismo en la época de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, momentos en donde surgieron otros liderazgos que todos nosotros conocemos, como el de Mussolini, como el de Hitler, liderazgos que justamente se plantearon como padres, como salvadores. El liberalismo no tiene liderazgos salvadores. El liderazgo en el liberalismo es el de una persona que es igual al resto, que durante un tiempo determinado está en un trabajo muy importante. No es el conductor que sabe interpretar lo que el pueblo necesita, no, es una persona que trabaja para mejorar las posibilidades de esa ciudadanía, es una persona que trabaja para tratar de darles la posibilidad de que busquen la felicidad. No les asegura la felicidad, porque entiende que la felicidad es individual, de nuevo, y que cada uno va a llegar a ella de formas diferentes. ¿Cómo estamos? Me parece que estamos en un momento ideal para pegar un giro muy fuerte. Así como lo pegamos después de la Segunda Guerra Mundial y con las consecuencias, estamos hoy en día con el mundo de la pospandemia para entender que es necesario cambiar. Si va a pasar o no, no lo sé, pero creo que es necesario. Te iba a preguntar si están dadas las condiciones de, por ejemplo, cambio en la mentalidad, en esta expectativa de solución, incluso a veces mágica, ¿no? Es que a veces en esto que hablábamos un poco de cierto paternalismo de Estado, hay un pensamiento mágico, y obviamente que se construyó a lo largo de las décadas. Te lo pregunto en términos más sencillos. ¿Es compatible ese liberalismo con la tradición, la formación, el pensamiento, las élites, la intelectualidad argentina?
Me parece que la Argentina, eso que nosotros llamamos la grieta, es en realidad dos ideas sobre futuro diferentes. Yo creo que la grieta, no con ese nombre, pero es algo existente. Hay argentinos que prefieren un modelo de país y hay argentinos que prefieren otro modelo diferente. Uno más paternalista y otro que llamémosle ampliamente liberal, porque no creo que la mitad de la Argentina sea liberal, pero sí creo que existen dos modelos diferentes y que está bastante partido al medio. Entonces, si vos me preguntás si hay lugar o no, yo lo que veo siempre es esa tensión y que hace muchos años que no se termina de resolver. Lo que a mí me parece muy interesante es ver qué pasaba en aquellos momentos en donde esta tensión no se expresaba así. Y estoy pensando en el pasado reciente, estoy pensando en los 80 con el alfonsinismo, o en los 90 con el menemismo, para no ponerlo tampoco en un solo signo político. Hay momentos en donde la sociedad no parece partida en dos. Hoy sí lo está y pareciera que solamente puede una imponérsele a la otra, tal vez por un tiempo o tal vez de forma definitiva. Lo que a mí me parecería interesante para nosotros, para salir de este embrollo, para no seguir teniendo siempre los mismos problemas, es intentar soluciones diferentes. Y intentando diferentes soluciones, posiblemente encontremos que aquel que vota muy diferente a mí tiene intereses compartidos, tal vez a nivel local, tal vez en una escala más chiquita, en el cual sí se puede construir cosas. Ujú. Hay cierta, digamos, esta pregunta va más por el lado de las sensaciones. Yo tengo una sensación, no sé si la compartís. Tengo la sensación de que a través de YouTube, de TikTok y de otras series, de otras redes sociales, algunas figuras que se presentan o son liberales y que a la vez son bastante personajes, como personas, digamos, que encarnan un personaje, han ido difundiendo ciertos ideales, sobre todo tal vez más por el lado del liberalismo económico, y están planteando cómo esas ideas en una franja de la sociedad, que son los más jóvenes, te diría, incluso adolescentes, que eso hasta ahora no existía, porque más bien las ideas tal vez opuestas predominaban en el ámbito del sistema educativo, secundario o universitario. ¿Vos percibís que hay ahí cierta, si se quiere, proselitismo del liberalismo en estas nuevas plataformas? Absolutamente, lo marcaría muy bien por el lado de un liberalismo económico. No veo universalismo, no veo liberalismo político ahí, veo muchas viboritas, y en este sentido a mí me parece que es algo muy preocupante, y yo trato de conversar mucho con esos chicos, porque me parece que un Estado tiene que ser tan grande como sea necesario, y en todo caso lo que tenemos que buscar nosotros es ver cómo ese Estado puede achicarse en la medida en la que hay menos gente que dependa de ese Estado. De nuevo, hay que hacer que la palabra mercado no sea una mala palabra, eso es importante, pero no se puede dejar todo en manos del mercado, y me parece que muchas veces a estos acercamientos le falta realmente tanto sensibilidad social, tanto entender a los que necesitan más y tienen menos, como también me parece que les falta un poco de inteligencia, para ser sincera, porque no se dan cuenta que ellos también van a vivir mejor si viven en una sociedad más justa. Y no están pregonando eso, están pregonando a cada uno lo que cada uno hace o merece, y no funciona así, porque no van a poder ellos, que hacen y merecen mucho según ellos mismos, tener lo que tienen si viven en una sociedad que está todo el tiempo disputándoselo. Sabrina, muchas gracias, muy interesante. Muchísimas gracias a vos, José. Hablábamos con Sabrina Ahmeyet, doctora en historia, politóloga, profesora de pensamiento político en la UBA. Y nosotros nos vemos en la próxima. Chao, gracias.